principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Dios con nosotros. Hermanos, gracia y paz. Qué precioso es estar reunidos alrededor del Señor Jesucristo. Hoy estábamos indagando en el Señor qué podíamos compartir acerca de Cristo con los hermanos, porque a la verdad lo que nosotros hacemos es compartirnos a Cristo. Cristo es nuestro alimento. Nosotros nos reunimos siempre para conocer un poco más acerca del reino de Dios y sea aclarado en nuestro interior, para que Cristo aumente en nuestra vida, porque el crecimiento que Dios demanda a los hijos de Dios es que Cristo crezca. El bautista levita, Juan, nos dio un ejemplo, cuando dijo, es necesario que Él crezca, pero al mismo tiempo sucedía algo que iba menguando. Entonces el propósito de Dios es el aumento de Cristo en nuestra vida, ¿sí? El propósito de Dios nos lo reveló en Génesis 1:26, que iba a ser un hombre que fuera como Él, o sea, su imagen, o sea, su hijo, ¿sí? Amén. Entonces, en relación con esa economía que Dios tiene, vamos a compartir algo acerca de las Escrituras. Vamos a empezar leyendo el capítulo 15 de Juan y vamos a mirar un aspecto de Dios. Cuando nosotros vemos las Escrituras, vemos ciertos hombres que tienen ciertas características propias de Dios y del Señor Jesucristo, ¿sí? Por ejemplo, Abel era ¿qué? Pastor de ovejas, ¿cierto? Amén. El Señor Jesús, cuando en los días de su carne vino, dijo algo: yo soy el buen pastor. Y el Salmo 23 dice: Yahvé es mi pastor, ¿cierto? Eso es un aspecto de Dios, un aspecto de Cristo, que pastorea y que es pastor. Pero también hay otro aspecto de Dios. ¿Cuál? Que Dios es un agricultor y que Dios es un labrador. ¿Cómo lo vemos? ¿Cuándo empezamos a mirarlo? Cuando empezamos a ver en Génesis. Y plantó Yahvé Elohim un huerto en Edén. ¿Recuerdan ese texto? Sí. Entonces hoy vamos a tratar de ver algún aspecto de Dios como labrador y mirar cómo se puede reproducir en nuestra vida ese aspecto de Dios. Porque la Escritura dice que nosotros vamos a ser semejantes a la imagen de Dios, que es ¿quién? Cristo el Señor, ¿sí? Entonces el Señor a nosotros nos comunica su naturaleza divina. Dios no nos comunica su esencia. ¿Qué hay en su esencia? Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno e inmutable. Y eso hace que Dios sea Dios. ¿Qué? Su esencia. Y eso Dios no se lo comunica a ningún ser humano. Nadie puede ser Dios porque no tiene esencia divina. Pero ¿qué hace el Señor? Nos comunica su naturaleza divina. Eso sí nos la comunica. Y en su naturaleza divina está ¿qué? Que Dios es amor, que Dios es perdonador, ¿sí? Y quiere que seamos como su Hijo de acuerdo a su naturaleza. ¿Cómo? Que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros. Esos aspectos Dios quiere formarlos en nosotros, ¿sí? Entonces vamos a mirar un aspecto de Dios como labrador, vamos a mirar un aspecto de nosotros haciendo parte en esa viña o en ese huerto del Señor. Amén, hermanos. Juan 15, versículo 1. Todos lo hemos escuchado, vamos a leerlo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿sí? Entonces de entrada podemos inquirir en que hay vides falsas, porque mira lo que está diciendo: yo soy la vid verdadera, o sea que puede haber vides falsas y tenemos que estar vigilando acerca de esas vides para no beber de su fruto. Y mi Padre es el labrador. La palabra griega para labrador es georgos, que significa agricultor o significa cultivador, hermano. Entonces, Dios tiene un propósito, ¿sí? Cristo es la buena tierra. ¿Ustedes recuerdan? La tierra prometida es Cristo el Señor, pero el Señor también va a dar una analogía con nosotros, de que nosotros estamos en la buena tierra, que es ¿quién? Cristo el Señor, y el Señor nos ha plantado en Cristo. Y cuando nos planta en Cristo, pues hay un propósito. ¿Cuál es el propósito del agricultor o del sembrador? ¿Cuál? Sembrar para que dé cosecha, ¿sí?
Ese es el propósito del agricultor. Entonces vamos a hablar algunos aspectos de esto. Saltemos al versículo 8. ¿Sí? Dios trabaja, Dios está trabajando, el Señor Jesús lo dijo, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos. Y recuerde que por eso lo iban a apedrear. ¿Por qué? Porque la Escritura ha dicho en Génesis que Dios descansó ¿cuándo? Shabbat, el séptimo día. Para los judíos Dios está reposando. Pero viene este hombre, nuestro Señor Jesucristo, y ha dicho, mi Padre y yo trabajamos. Para ellos era una blasfemia, por eso lo querían apedrear. Entonces, si leemos el versículo 8, vamos a mirar cuáles son los propósitos de Dios en relación con nosotros. Dios quiere hacer es una nueva ciudad. ¿Sí? ¿Cuál es? La Nueva Jerusalén. Y Dios, para llegar a esa Nueva Jerusalén, ¿está qué? Trabajando en medio de nosotros. Ustedes recuerdan cuando Dios pone a Adán en el huerto de Edén y dice que salía un río que regaba el huerto, ¿recuerdan? Y el río se dividía en 4 brazos. La palabra hebrea da a entender que fueran como 4 cabezas. Y entonces, si tú seguías el primer río, si lo seguías juicioso, llegabas a un lugar donde había oro. Si seguías el río. ¿Sí? Y había algo más, bedelio. Y había algo más, ónice, piedras preciosas. ¿Qué estaba queriendo Dios diciéndole a Adán con eso que estaba sucediendo ahí a nosotros? Que si nosotros seguimos el río de vida, que el Espíritu de Dios, y si caminamos por el camino de Dios, por el río de vida, llegaremos a un lugar donde habrá oro y bedelio, que son piedras preciosas. Y cuando tú miras en Apocalipsis la ciudad, pues está compuesta de ¿qué? Oro, piedras preciosas. ¿Sí? Dios está trabajando en nosotros de esa manera, para llegar allá. ¿A dónde? A la Nueva Jerusalén. Entonces, nuestro Padre está trabajando, nuestro Señor Jesucristo está trabajando por el Espíritu y quiere algo. Y vamos a ver el versículo 1. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, cuando hay mucho fruto en la casa de Dios, ¿qué está pasando? Se está glorificando el Padre. Y el propósito del Hijo es glorificar ¿qué? Al Padre. El propósito del Espíritu es glorificar ¿a quién? Al Hijo. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado hoy con el movimiento carismático. Porque el movimiento carismático hace un énfasis en el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo tiene un énfasis. ¿Quién? Cristo el Señor, hermano. Ese es el énfasis del Espíritu Santo. Si no nos llevan a Cristo, corran. El propósito de Dios es exaltar a su Hijo. El propósito del Hijo es exaltar al Padre. El propósito del Espíritu es exaltar al Hijo. Porque la Escritura dice que el Espíritu iba a venir para dar testimonio ¿de quién? Del Hijo de Dios. ¿Amén? Listo. Vamos a ir entonces a Génesis 1:11 y vamos a mirar este aspecto de Dios como agricultor. Génesis 1, versículo 11. Bueno, todos conocemos el texto de Génesis 1:1. En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está hecha toda la creación ya en el versículo 1. Versículo 1:2, la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Aparecieron tinieblas, aparecieron abismos que no existían en la creación original de Dios. Y Dios empieza un trabajo de recreación. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Entonces vamos a leer el versículo 11. Llevándolo al aspecto de Dios como agricultor. Y nosotros que estamos en esa labranza que Dios está haciendo. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que esto era bueno. Vamos a volver a mirarlo, y vamos a mirar algunos aspectos. Porque aquí, de alguna manera, a manera de figura, el Señor está hablando de nosotros. Entonces, donde dice, según su naturaleza, la palabra naturaleza hebrea es la palabra min, que donde dice según su género, ¿sí la ven? Género, ahí también es min, pero no la tradujeron naturaleza, la tradujeron como género, ¿sí?
Entonces hay algunas versiones, por ejemplo la Biblia Casiodoro de Reina traduce según su naturaleza en las dos partes, ¿sí? Porque la palabra hebrea es min en las dos. Pero hay algo bien particular. El árbol debe producir semilla según su naturaleza, ¿sí? Entonces vamos a mirar algo. La palabra hebrea para semilla es cera. Y la palabra griega para semilla ahí mismo es esperma, ¿sí? La palabra griega, ¿de dónde la sacamos? De la versión griega del Antiguo Testamento que se llama Septuaginta. Entonces, las dos significan esperma, ¿sí? Y según esa esperma va a dar algo, según su naturaleza, ¿sí? Entonces vamos a tener eso bien importante. Y pasó algo, cuando Dios vio que los árboles dieron semilla, cera según su naturaleza, Dios dijo que, y vio Dios que era bueno. Vamos a mirar entonces en las Escrituras a qué más podemos aplicar eso. Segunda de Pedro 1:4. ¿Se recuerda que estuvimos leyendo en Juan 15:8 que en esto es glorificado mi Padre? ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. ¿Sí? Bueno. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces los creyentes participamos de la naturaleza divina de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso todos? Amén. Cuando creímos, cuando se nos predicó el Evangelio, cuando nos arrepentimos, cuando creímos en el sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo, que éramos nosotros los que teníamos que morir en la cruz y no Él, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, se los confesamos, cuando confesamos que Jesús es el Señor y es el Cristo, ¿sí? Lo creemos en nuestro corazón y lo confesamos con la boca, como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Pues bueno, hay una nueva creación, ¿sí? Somos salvados, Dios nos regenera, ¿y qué más hace? Nos da su Espíritu, ¿sí? Y por medio de su Espíritu, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Participamos de la naturaleza divina. ¿Está claro? Sí. Entonces, según primera de Juan 5:1, dice que nosotros fuimos engendrados por Dios. ¿Lo han leído? ¿Sí? Nosotros fuimos engendrados por Dios. Entonces, si nosotros fuimos engendrados por Dios, tenemos los genes ¿de quién? De papá. ¿Cierto que sí? Entonces, como somos participantes de la naturaleza divina, y aquí vamos a empezamos a hablar de nosotros como árboles, y vamos a mirarlo más adelante. Nosotros debemos dar fruto según su ¿qué? Su naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Fruto según la naturaleza de Dios. Dios no quiere fruto según Adán. No sirven en la casa de Dios. ¿Entendimos? ¿Sí? Somos árboles que tenemos una semilla, la de Dios, y por ende debemos dar fruto según la naturaleza. ¿La naturaleza de quién? Del Padre, porque nos engendró a nosotros. Lo que debemos producir nosotros es Cristo. Es netamente espiritual. ¿Entendimos? Amén. Vamos a mirar un texto y vamos a mirar esta comparación de nosotros como árboles. Marcos 8:22. Entonces los árboles iban a dar fruto según su naturaleza. Nosotros tenemos que dar fruto según la naturaleza que tenemos. ¿Cuál? La de Dios, hermano. Marcos 8:22 dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Sí? Luego puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. ¿Sí? Entonces, aquí el contexto y lo que está mostrando Dios en parte es: hay algunas personas o muchos de nosotros que necesitamos progresivamente
llegar a una madurez espiritual, ¿sí? Inicialmente no vemos muchas cosas cuando el Señor nos llama, pero con el pasar del tiempo y nuestro caminar con el Señor y un segundo toque del Señor, vemos cosas completamente claras. Ese es el contexto. Pero también queremos tomar otro contexto. ¿Cómo vio los hombres? Como árboles, ¿sí? Y no solamente ese texto, la Escritura constantemente nos compara a nosotros ¿con qué? Con árboles, ¿sí? Vamos a leer un texto, Juan 7:37. En el versículo 2 de Juan 2, habla acerca de las fiestas de los tabernáculos, hasta que llegamos al versículo 37, y el contexto estaban en la fiesta de los tabernáculos, y el contexto es que cada mañana un sacerdote, acompañado de mucha gente, ellos se regocijaban, iban a una fuente que se llamaba la fuente de Siloé, no sé si la han escuchado en las escrituras, ¿sí? Ok. Con una jarra de oro para sacar agua y luego la vertían en el altar, en el templo junto al altar de bronce. Eso lo hacían en ese último día de la fiesta. Entonces, como hacían eso, vamos a leer el versículo 37. Vamos a leer Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, el último día era el octavo día de la fiesta. Ustedes saben que hay una numerología que es bíblica. El número 1 hace referencia a Dios, el número 2 hace referencia al testimonio, al Hijo, el número 3 hace referencia a las 3 personas divinas, ¿sí? A la divinidad, el número 4 hace referencia a la creación, en el cuarto día el número 4 es la creación, porque después de Dios viene la creación, el número 5, número de gracia, número 6, número de hombre, el número 7, completamiento, y el número 8 tiene una particularidad, que el número 8 también significa resurrección, porque el Señor resucitó el tercer día, pero era el octavo día. ¿Entendemos esto? ¿Sí? Él resucitó después de Shabbat. ¿Y Shabbat era qué? Séptimo. Entonces resucitó octavo. Entonces octavo, el 8 también significa resurrección. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No bebiera del agua que estaban llevando los sacerdotes, porque si bebían de él, otra vez ¿qué? Tendrían sed. Es el caso de la samaritana, ¿recuerdan? ¿Sí? Que la samaritana tenía sed, y la sed de la samaritana, ¿qué la saciaba? Los hombres. Ve y llama a tu marido. No, Señor, no tengo marido. Sí, has dicho bien, el que tiene no es tu marido. Y además has tenido 5. ¿Sí? Entonces vemos que la sed de ella era suplido de esa manera. Ojalá que nuestra sed sea Cristo, ¿no? Y sea suplida por el Señor, ¿no? El que cree en mí, como dice la Escritura, mire lo que va a suceder en el que cree en Cristo el Señor. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Pero para que corran ríos de agua viva, ¿qué tiene que suceder? El verso precedente: venga y beba. ¿Sí? Tienes que beber para que corran desde el interior. Porque si no has bebido, desde el interior no puede correr absolutamente nada, ¿cierto? ¿A qué hace referencia estas aguas? Bueno, versículo siguiente: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado, ¿sí? Ahí la Escritura en el griego dice porque aún el Espíritu no era, ¿sí? Es lo que dice más puntualmente el griego. Y en ese mismo contexto, relacionando las aguas con el Espíritu Santo, leamos Isaías 44, versículo 3. Leamos Isaías 44, versículo 3. Entonces vamos a mirar qué dice el Señor por medio de Isaías. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. ¿Cómo éramos nosotros sin Cristo? Tierra árida, que no daba ningún tipo de fruto, porque no tenía agua. ¿Y el agua es quién? En este caso, relacionando con el Espíritu Santo, en este contexto, porque hay más contextos donde el agua hace referencia a quién, a la palabra del Señor. Por ejemplo, en Nicodemo, ¿recuerda? Juan 3, el que no naciere de agua y de espíritu. Efectivamente, ahí es una clarificación de la palabra. Aquí hace el Espíritu. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y cuando yo derrame mi espíritu, dice el Señor, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Hermano, qué precioso.
el Señor. Entonces, vamos a empezar a mirar al creyente como un árbol, ¿sí? Recuerda que estamos hablando de Dios como labrador que tiene un huerto. Recuerda que estamos hablando de que la buena tierra es Cristo y nosotros fuimos sembrados ahí. Entonces vamos a empezar a mirar esta tipología de nosotros como un árbol. Vamos a leer Salmo 1, versículo 1. Ya lo han leído, vamos a leerlo nuevamente. Amén. Y vamos a ver un cristiano normal. Esto debe ser un cristiano normal, ¿sí? ¿En base a qué podemos ser cristianos normales? En base a la obra perfecta y consumada de Cristo. En nada más, ¿sí? No hay nada en nosotros para poder llegar a ser un cristiano normal. Lo que demanda el Espíritu Santo. El Espíritu quiere que lleguemos a la normalidad del Espíritu Santo, ¿sí? Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahvé está su delicia. ¿En qué nos hemos deleitado nosotros? ¿En qué está nuestra delicia? ¿En la ley del Señor, día y noche? ¿O todavía nos deleitamos en lo que el mundo nos ofrece? ¿En qué está nuestra delicia? ¿Sí? Entonces eso es un cristiano normal. El cristiano normal se deleita en la ley de Yahvé. Es su delicia. Quiere estar siempre con ella. ¿Sí? Y en su ley medita, aquí es como susurra ella, medita susurrándola, día y noche. No, hermano, pues es que usted es muy religioso, todo el día leyendo la Biblia, todo el día orando, todo el día con los hermanos, todo el día cantando al Señor. Pero la Escritura está diciendo que es ¿cuándo? Día y noche. ¿De quién es el tiempo? Pues el Señor nos dio el tiempo. Entonces, ¿en qué deberíamos invertir el tiempo que nos dio? En deleitarnos en Él. Qué precioso es el Señor, ¿cierto? Entonces, cuando sucede esto en un cristiano normal, ¿qué pasa? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Cierto? Árbol, ahí está haciendo una clara referencia a nosotros, los creyentes, y agua hace referencia a ¿quién? Lo que acabamos de leer, ¿cierto que sí? Al Espíritu. Correrán de su interior porque beben. ¿Sí? Hay unas escrituras que dicen que no os preocupéis, voy a parafrasearlo, no os preocupéis qué vas a decir cuando presentéis delante de los gobernadores, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no puedan resistir ni contradecir todos los que se opongan. Estamos parafraseando, la dice Lucas, ¿sí? Entonces, hay algunos hermanos que dicen, no, hermano, en ese día el Señor me dará fortaleza para no negar su nombre, ¿sí? Y me dará su palabra para darla a conocer. Hermano, pero eso no es un acto de magia. El Señor toma de lo que hay de Él en el interior de los hermanos. Si no has bebido de Él, no correrá nada en tu interior. Si no has comido sus palabras, ¿qué va a tomar el Señor en ese momento? El Señor nos la dará, claro, pero nos la dará en base a lo que haya de Él en nosotros, hermano. ¿Sí? Y en ese momento, para no negar el nombre del Señor, tampoco es un acto de magia. Si tú no has vivido por Cristo, no mueres por Él. Hermano, es sencillo, hermano. Si tú no has vivido por Cristo, mucho menos vas a morir por Él. Porque eso lo demostraste cuando viviste. Si viviste para morir por Él, era porque viviste viviendo por Él. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿sí? Los surcos de riego, que da su fruto en su tiempo. ¿Sí? Recuerdan que el Señor fue a mirar una higuera que ya era tiempo de higos y no encontró nada en ella, ¿sí? Entonces, el Señor nos tiene para que demos fruto en el momento, hermanos. Ahorita vamos a mirar algo relacionado con esto. Que dé fruto y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, no estamos hablando de esa prosperidad que se está hablando hoy, ¿cierto? Hay una prosperidad, eso lo dice en la carta, creo que es la segunda epístola de Juan, y está hablando, mucho me ha alegrado, estamos parafraseando, como has prosperado o como prospera tu alma, dice así más o menos el texto, ¿sí? Nuestra prosperidad es espiritual, nuestra prosperidad, si el Señor nos da prosperidad económica, sí, gloria a Dios, pero la prosperidad económica que nos da no es para nosotros, es para Él, para el servicio de su reino, porque Él nos lo está dando a nosotros, hermano. ¿Sí me entiendes?
que ponerlo al servicio del Señor. Pero nos interesa más que Cristo crezca en nosotros y demos fruto. Fruto es que Cristo en nuestra vida. Entonces, cuando meditamos en la palabra de Dios, nos aseguramos la protección de Dios y el Señor nos empieza a cuidar como un árbol, pero en un huerto privado. ¿Sí? Amén. Vamos a Jeremías 17:8 y en el mismo contexto que venimos hablando, dice lo mismo, pero utiliza otras palabras y aquí queremos mirar un aspecto. Hermano, cuando Dios está trabajando en medio de los hermanos es evidente el trabajo. ¿Cómo? Su hoja no cae. ¿Sí? Y entonces nosotros vemos, cuando vemos a los hermanos, vemos a las hermanas que están junto a ríos de agua viva, vemos que su hoja no cae. Y no solamente eso, vemos que están dando fruto. ¿Sí? Y podemos ir a comer. ¿Sí? El Señor fue a comer, no había. ¿Sí? Que se halle fruto en nosotros cuando los hermanos quieran venir a comer. Y mayormente el Señor, hermano. Amén. Jeremías 17:8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. Y aquí vamos a ver dos aspectos, hermano. Nosotros como árboles plantados debemos experimentar dos cosas: crecer para abajo y crecer para arriba. Suena extraño, pero eso es lo que dicen las Escrituras. Debemos crecer hacia abajo y debemos crecer hacia arriba. Vamos a mirar algo. Entonces, aquí estamos viendo que el árbol plantado junto a corrientes de agua echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde y en el año de la sequía no se fatigará. O sea, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, porque hay aguas corrientes de donde la raíz echa mano, ¿cierto? Ustedes recuerdan el caso de las parábolas, el sembrador. Sí. Recuerda que uno fue sembrado en un lugar donde no tenía profundidad en su raíz, apenas salió el sol, hasta ahí llegó. Entonces hay que crecer hacia abajo, hay que crecer hacia arriba. Sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Sí? Entonces vamos a mirar que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento utiliza este término de crecer hacia abajo y de crecer hacia arriba. Vamos a ir a Efesios capítulo 3 versículo 14. Somos como árbol plantado. Amén. Entonces por eso tomamos el ejemplo en Génesis 1:12. El árbol tiene que dar frutos según ¿qué? Su naturaleza. Los frutos son Cristo, según la naturaleza divina del Señor. Ya basta el tiempo pasado para ver los frutos de Adán. ¿Cuáles son los frutos de Adán? Bueno, manifiestas son las obras de la carne. Enojo, ira, maledicencia, gritería, adulterio, fornicación, todo lo que es de Adán. Esos son frutos de Adán. El Señor no nos llamó para eso. Nos llamó para dar frutos según su naturaleza espiritual. ¿Sí? Efesios 3:14, Pablo por el Espíritu dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Sí? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado. ¿Sí? Arraigado, la palabra griega criso significa echar raíces. Y por eso hablamos de crecer hacia abajo. Hay un bambú japonés que cuando lo siembran, si las personas no conocen qué es bambú japonés, van a pensar que su trabajo es en vano. Se demora 7 años en crecer. 7 años en crecer. Mientras tanto está, ¿dónde? Echando raíces. Mira, hermanos, la Escritura dice, creo que es en Reyes, que la casa de Yahvé, el templo de Salomón, se hizo en 7 años. No sé si recuerdan ese texto. Pero pasó algo, la casa de Salomón se construyó en 13 años. Se demoró más tiempo que la casa de Dios. Bueno, nosotros tenemos un arduo trabajo en nuestra casa. Por eso es más demorado el trabajo.
tenemos un arduo trabajo en nuestra casa. ¿Sí? Entonces el apóstol, el Espíritu Santo por Pablo está diciendo de que arraigados, de que echando raíces y cimentados, aquí está utilizando otra tipología o analogía. Cimentado hace referencia a una construcción, porque es donde una construcción donde tiene puesto el cimiento, que es Cristo el Señor. Cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Leamos el texto correspondiente a eso en Colosenses 2:6, porque el Señor está haciendo una referencia de nosotros como plantas, o sea, somos organismos vivos. La iglesia es un organismo vivo, no es una organización, es un organismo vivo. Y por eso el Señor está haciendo una comparación de nosotros como plantas. Que estamos arraigados en Cristo, que Cristo es nuestro suelo y de Él nos alimentamos para que pueda haber un fruto, hermano. Amén. Amén. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo hemos recibido? Por fe. ¿Cómo recibimos al Señor? Por fe. Y de la manera que lo recibimos debemos caminar. ¿Cómo? Por fe. Nosotros vivimos mucho tiempo en Adán, antes de ser de Cristo. ¿Sí? Y nosotros no sabíamos qué era la fe. Llegamos a Cristo y creemos, el Señor nos da fe. La Escritura dice que la fe es por el oír, ¿cierto? Entonces, hubo fe en lo que nos dijeron y entonces empieza a haber un cambio completo en nuestra vida porque nosotros no sabemos qué es vivir por fe, qué es caminar por fe. Porque nosotros vivimos 30, 40, 20, 10, 12, 15 años sin saber qué era fe, sin saber quién era Cristo. Entonces, cuando llegamos al Señor, vienen los problemas. ¿Por qué? No sabemos caminar todavía en fe. Vienen los problemas. El Señor dice que nos amemos los unos a los otros. Y cuando venimos a Cristo, queremos amar a los hermanos con el amor que veníamos del mundo. Y hay los problemas. Porque con ese amor no se ama. Se ama con el amor de Cristo. Entonces empieza un proceso en nuestra vida para aprender a amar con el amor de Cristo y a tener fe, la fe de Dios. Porque el mundo tiene fe naturalmente. Entonces, de la manera que recibimos al Señor, andamos en Él. Y arraigados, nuevamente la palabra griega Cristo, que significa echar raíces. ¿Sí es? ¿Cómo manda el Señor por el Espíritu Santo que echemos raíces? Entonces, la localidad, acá en Facatativá, el Señor la plantó, acá. ¿Sí? Entonces, el Señor la ha plantado, está trabajando y debemos echar raíces y plantarnos allí para dar fruto. Donde el Señor nos plantó, ahí debemos dar fruto. Ahí debemos echar raíces y debemos echar fruto, porque hay muchas personas hambrientas del Señor y hay que darles el alimento, no solamente a los de afuera, sino a los de adentro. La Escritura dice Efesios 4, creo que es 11, y Dios mismo dio a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la obra del ministerio. Entonces, ¿el ministerio es cuál? El ministerio de la reconciliación. Hay gente que necesita a Cristo, pero también tiene otro contexto, hacia adentro, la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, las personas están hambrientas del Señor, que hayan fruto en nosotros, que el fruto es el Señor mismo. Amén. Arraigados, pero también sobreedificados. Amén. Ya la sobreedificación tiene que ver entonces con la construcción de una casa o un edificio. Pablo, en 1 Corintios 3, habla de las dos cosas. Dice, porque nosotros somos huerto de Dios y edificio de Dios. Utiliza las dos figuras, de un labrador y de un constructor de casas. Pero hoy solamente nos estamos centrando en Dios como labrador. Amén. Y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracia. Amén. Entonces, vamos a leer Deuteronomio 11:10 y vamos a mirar que los métodos que se deben utilizar para que haya un crecimiento, para que haya un fruto, no pueden ser artificiales. Tiene que ser una obra genuina, producida por el Espíritu Santo, hermano. ¿Sí? ¿Dónde vemos obras que no fueron producidas por el Espíritu Santo? Bueno,
Ustedes recuerdan el caso de Nabat y Abiú en Levíticos 11. Ellos eran sacerdotes y cogieron un incensario y se metieron al lugar santo. Y la escritura dice que Dios hizo un juicio con ellos. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí que Dios hizo un juicio con ellos? Que ellos quedaron muertos. Bueno, ellos hicieron, la escritura habla de eso como un fuego extraño. ¿Sí? ¿Qué pasó con ese fuego? No lo comenzó Dios. El fuego tenía que ser tomado del altar de bronce donde ya había iniciado Dios el fuego. Y se toma de ese fuego, se echa en el incensario y se mete en el altar de los inciensos. Y ellos lo que hicieron fue tomar fuego de otro lugar. O sea, un fuego que Dios no comenzó. Porque la escritura dice que cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo, descendió fuego del cielo y consumió el animal que estaba en el altar. Y ahí el fuego quedó encendido. De ahí en adelante los sacerdotes no podían dejar apagar ese fuego. ¿Sí? Y se tenía que tomar de ahí, o sea, de lo que Dios inició, hermano. Si Dios no inició lo que nosotros estamos haciendo, no tiene valor y tiene pérdida delante del Señor. Que el Señor nos ayude a todos nosotros. Deuteronomio 11:10, mira lo que dice. Entonces le está hablando el Señor a los judíos en relación con la entrada a la tierra prometida. La tierra en la cual entráis para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido. ¿Y qué tenía la tierra de Egipto? Donde sembraba tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. O sea, la manera que se regaba Egipto no era una manera, llamémoslo así, natural, como en otro tipo de tierra donde llueve, donde hay quebrada, donde hay nacimientos que riegan ahí. Entonces la agricultura en Egipto dependía de la irrigación. Amén, así es, hermano. O sea, era una cosecha artificial, ¿sí? Y lo que debe producir el Señor en nosotros no puede ser artificial. Debe estar involucrado el Señor en todo lo que hacemos en la casa de Dios. Cuando es artificial, hermano, uno se da cuenta de que el Espíritu en nosotros está viviendo y Él nos dice pura paja. O nos dice, es cierto, ella está conmigo, está en comunión conmigo. O también nos dice, no, Él no está en comunión conmigo, es falso. Eso que está diciendo no es real. Yo una vez tuve una experiencia. Yo conocí a un hermano X una vez, ¿sí? y era un predicador de la palabra. Y entonces el hermano compartía y yo sentía como un desazón en mi interior. Y yo hablaba con mi esposa y yo le decía, oye, me siento extraño con X hermano, me parece como raro, ¿qué será? ¿Será que yo tengo algo contra él o qué? Y preciso, al tiempo se manifestó que no era real lo que él predicaba y ni siquiera era real lo que él creía, hermano. Predicaba algo que ni siquiera creía, hermano. El Espíritu está actuando en nosotros, ¿me entiendes? Entonces por eso el trabajo artificial nosotros lo vemos. Nos podrán engañar por algún tiempo, pero saldrá a la luz, hermano. Leímos el versículo 10. 11. La tierra en la cual pasáis para tomarla es tierra de montes, tierra de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Esto sí es natural, ¿sí? Tierra de la cual Yahvé tu Elohim, tu Dios, cuida. O sea, nosotros somos una tierra que el Señor está cuidando constantemente. Siempre están sobre ella los ojos de Yahvé tu Dios, desde el principio del año hasta el fin, hermano. O sea, que Dios está cuidando su huerto, ¿sí? Somos una tierra que bebe la lluvia en este caso sería el Espíritu de Dios. Y los ojos del Señor están sobre nosotros. Y nos está cuidando desde que comienza el año hasta que termine. Qué precioso es, Señor, ¿cierto? Vamos a mirar un ejemplo a no seguir. La Escritura dice que las cosas que fueron escritas como ejemplo para nosotros. Ya sea para que las imitemos y para que no las imitemos, ¿sí? Vamos a ir a Lucas 13:6 y vamos a mirar el caso de los judíos. Tranquilos, hermanos, que todavía no vamos terminando. Lucas 13, versículo 6. Amén. Vamos a mirar este caso de los judíos y vamos a tomarlo como referencia para no seguirlo. Dijo también esta parábola. Aquí vuelve el Señor nuevamente a comparar a los hombres con árboles. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. ¿Este hombre quién era? Dios el Padre. Este era el hombre que tenía una higuera plantada.
y vino a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, ¿quién es el viñador? El Hijo de Dios, Dios el Hijo. He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Por qué 3 años? ¿Cuánto tiempo duró el Señor Jesús en medio de los judíos? 3 años y medio. Ya llevaba como 3 años, el Señor estaba buscando fruto entre los judíos, el Señor había hecho milagros, había dado su palabra, había hecho sanidades, había expulsado demonios, estaba trabajando en ese huerto, en esa viña que era Israel. Entonces, el que trabaja en el fruto, pues, ¿qué espera? Fruto. Y fue a buscar, no halló. Y como no halló, ¿qué dijo? Corta. Terrible que sucede en nuestra vida eso. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? No solamente no daba fruto, sino que inutilizaba el resto de la tierra. La Escritura dice que primeramente por causa de los judíos el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles. Entonces, él respondió, el Hijo responde y le dijo, Señor, al Padre, deja todavía este año, o sea, el tiempo que faltaba para que el Señor estuviera, que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces vemos nosotros el triste final de Israel que fue cortado por un momento. En el año 70 llegó Tito, Vespasiano, a arrasar. Y en el 132 después, con la revolución de Bar Kokhba, volvieron a sepultar a Jerusalén. Dios es amor, claro, pero también es fuego consumido. Con Dios no se puede jugar. Vamos a Deuteronomio 29, vamos a mirar otra figura. Se cortan los árboles que no dan fruto. Esos son los árboles que se cortan. Aunque aquí está hablando, en Deuteronomio lo que vamos a leer 20 y 19, está hablando de cuando se iba a la guerra, ¿sí? Pero queremos traer solamente esta parte que habla acerca de los árboles. O sea, árboles que no producen frutos según la naturaleza de Dios. ¿Amén? Que es espiritual. Deuteronomio 20, 19 dice, cuando sitias a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiéndole hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. Pues claro, si me está dando frutos, si me está dando alimento, pues ¿cómo lo vamos a cortar? ¿Cierto? Es beneficioso. Y si hay árboles en el huerto de Dios dando fruto, pues es beneficioso para los demás árboles, ¿cierto? Porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. O sea, el árbol no podía luchar contra ellos. Verso 20. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo. Dios es muy serio en relación con sus palabras. ¿Sí? Que Dios nos guarde de no ser esos árboles que no lleven fruto, para que no seamos talados. ¿Sí? Para construir baluarte contra la ciudad que te hace guerra hasta sojuzgarla. Jeremías 12:2. Vamos a mirar un ejemplo de los que fueron plantados, sembrados junto a pedregales. Jeremías 12, versículo 2. Entonces, hablando de esa obra superficial que hacían en el riego en Egipto. Los plantaste y echaron raíces. El trabajo de Dios es legítimo, es real en nuestra vida. Crecieron y dieron fruto. Pero ¿qué dice? Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de su corazón. Y eso es una tipología inicialmente de lo que pasó con los judíos. ¿Sí? La palabra de ellos no era verdad en la boca de ellos. Voy a poner un ejemplo. Llegaban los judíos, se sentaban en la cátedra de Moisés y leían la ley. Y estaba bien porque leían la ley. Y cuando el Señor Jesús hablaba, la gente que lo escuchaba decía, oye, mira,
Él habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Y hablaban lo mismo, la ley, ¿cierto? Pero la vida que llevaba no concordaba con sus palabras. ¿Sí? Dios empieza una obra en nosotros, pero depende de nosotros, ¿sí? Si mostramos por el Espíritu Santo realmente, si abrimos nuestro corazón al trabajo que está haciendo Dios en nuestra vida. Echaron raíces, crecieron y dieron frutos, cercanos estás tú en sus bocas, pero lejos de su corazón. O sea, que fue sembrado en pedregales, no tenía raíz y se secó. Vamos a mirar un ejemplo de una iglesia que Dios cortó. Apocalipsis 2, versículo 1. Hermanos, Dios está trabajando en nosotros, no hagamos que el trabajo de Dios sea en vano. Dios está trabajando en nosotros. Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces empieza a dar una serie de indicaciones, ¿sí? Yo conozco tu obra, yo conozco esto, sé que haces lo otro, hasta que llega el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, o sea, si no haces las primeras obras, vendré pronto a ti. ¿Y qué pasará? Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa esto? Cortado. ¿Qué pasó con la iglesia en Éfeso? Fue cortada. Hoy no hay candelero en Éfeso. Porque el Señor le dijo: si no te arrepientes, quitaré el candelero, te cortaré. Porque la Escritura dice que si no da fruto, entonces ¿qué pasa? Hay que cortarlo, que no utilicen además tierra. Y hoy en día, ese es el momento, 2000 años después, no hay iglesia en Éfeso, no hay candelero, fue quitado de su lugar, fue removido. Qué triste, ¿cierto? Un candelero donde el Señor alumbraba, se manifestaba, no, fue quitado, hermano. Que el Señor nos guarde. Amén. Pero vamos a ver un ejemplo de una persona, de un hermano que dio fruto, como buen árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en segundo libro de Crónicas 14:1. Y ahora sí vamos terminando, hermanos. En Israel hubo muchos reyes prominentes aparte de David. Por ejemplo, Josías fue un rey muy prominente en Israel por lo que hizo. Asa fue un rey muy prominente en Israel por las cosas que hizo. ¿Sí? Entonces vamos a leer algo acá. Segundo libro de Crónicas 14, verso 1. Y ahora sí vamos a terminar. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, o sea, estuvo tranquilo. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahvé, su Dios, su Elohim. Entonces ya entra el Señor, está dando un testimonio acerca de qué fue lo que hizo ese hombre. Cuando estuvimos en el campamento de jóvenes, nosotros estuvimos hablando acerca de los reyes, de reyes. 2 reyes que eran tomados como molde, ¿sí? El primer molde era David. Hizo lo bueno conforme a David su padre. Pero teníamos otro rey que era tomado como molde para lo peor, Jeroboam. Hizo lo malo conforme a Jeroboam. El que hizo pecar a Israel. Entonces Jeroboam era recordado como aquel que hizo pecar a Israel. E hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahvé su Dios. Porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Entonces cuando nosotros creemos en el Señor, toda esa porquería toca quitarla de nuestro entorno y de nuestro mente. Y mandó a Judá que buscase a Yahvé, Dios de sus padres. No solamente quitó, instó al pueblo a que busque al Señor. Y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Y no solamente que lo buscase, que pudieran practicar aquello que aprendían del Señor. Quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Yahvé le había dado paz.
Y clamó, vamos a pasar al versículo 11, se levantó un rey contra él, ¿sí? Y el versículo 11 se levantó el rey de Etiopía contra él, y el versículo 11 dice, porque no lo vamos a leer todo porque es largo, y clamó Asa a Yahvé su Dios y dijo, oh Yahvé, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. El Señor le ayuda al que tiene fuerzas y al que no tiene fuerzas, ¿eh? Ayúdanos, oh Yahvé, nuestro Dios, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Yahvé, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Yahvé deshizo a los etíopes delante de Asa, delante de Judá, y oyeron los etíopes. Entonces, ¿por qué leímos esto? Para mirar el preámbulo de lo que hizo Asa. Capítulo 15, verso 1. Entonces, como este hombre estaba dando fruto, como este hombre su hoja no caía, como este hombre como estaba dando fruto y su hoja no caía, era porque estaba plantado junto a corrientes de agua viva. Entonces, como estaba plantado, el Señor dice, verso 1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y esto es muy importante, salió al encuentro de Asa, vamos a tenerlo pendiente, y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Yahvé estará con vosotros si vosotros estuvieses con él. ¿Sí? El Señor estará con nosotros si nosotros estamos con él. Ustedes recuerdan en Apocalipsis 3, donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz o abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y este texto se utiliza mucho para evangelizar. Regularmente cuando nosotros en algún momento utilizamos este texto para evangelizar. Pero pasa algo, tenían al Señor afuera. El Señor estaba hablándole a la iglesia. He aquí estoy a la puerta. El griego dice dando aldabonazos. Esas aldabas grandes que existían anteriormente. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. O sea, tenían al Señor afuera de la iglesia, hermano. Ahí no está hablando con los inconversos, está hablando con los creyentes. Lo tenían afuera. Entonces, si estamos con el Señor, Él estará con nosotros. Pero si lo rechazamos. Entonces le dijo, bueno, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. O sea, no porque Dios dejó de existir, no. Ellos no reconocieron al Señor. Por eso dice, muchos días ha estado Israel sin Dios. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Yahvé, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones, y sobre todo los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero mire lo que le dice a él. Pero esforzaos. O sea, recuerda que le habló a Asa, salió al encuentro. Esforzaos y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Entonces, si estás dando fruto, el Señor te exhorta a que sigas fortaleciéndote, a que sigas orando, a que sigas rechazando el mundo por causa de Cristo, a que sigas hablándoles a las personas acerca del testimonio, a que sigas negando tu vida, tu tiempo, a que sigas negando la vida del alma para Él. Porque además también el Señor dice, hay recompensa. El Señor dice, he aquí, vengo pronto, y mi galardón o recompensa conmigo. Es que también hay una paga por esto, hermanos. No es en vano. No es en vano en esforzarnos, en la gracia. No es en vano negarnos. No es en vano. Tiene su trabajo. Tiene su paga. El Señor nos lo prometió. Y el Señor no miente, hermano. Si tiene su paga, la tiene. Entonces no es en vano lo que hacemos. ¿Sí? No es en vano que dejemos de dormir por ponernos a orar. No es en vano. Tiene su paga. ¿Sí? No es en vano que neguemos la televisión por estar más tiempo con el Señor. Hermano, no es en vano. Tiene su recompensa. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo.
Bueno, vas bien, sigue. ¿Sí? Vas bien, sigue buscando al Señor. Sigue. Yo pienso que eso sucedía con Pablo. Pablo en medio de persecuciones, apedreándolo, golpeándolo, azotándolo para la cárcel, sin comida, sin vestido. Y el Señor se le aparecía. Yo pienso que Pablo cobraba ánimo. Ay, Señor. No importa, Señor, aquí estás tú con nosotros. Qué precioso el Señor, ¿cierto? Cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Yahvé que estaba delante del pórtico de Yahvé. ¿Para qué era el altar? Para ofrecer sacrificios y holocaustos. Bueno, entonces el Señor nos da una oportunidad para que nosotros nos arrepintamos de aquellas cosas que hemos hecho y no le agradan a Él. Ya vamos terminando. Job 14:7. Aquí hay una promesa del Señor para nosotros. Si en algún momento hemos fallado al Señor, si hemos ofendido su santidad, si no hemos andado de acuerdo a la normalidad del Espíritu, o sea, un cristiano normal, si en algún momento ha pasado algo con nuestra vida, estamos siempre a tiempo de volvernos al Señor. Job 14:17 dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Si te arrepientes, te vuelves al Señor. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, el Espíritu del Señor reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¿Ustedes recuerdan el caso de Sansón? Sí. Sansón fue un hombre que tenía el Espíritu de Dios, que tenía el cabello largo porque tenía el voto nazareo, pero era un hombre demasiado sensual. Vivía por lo que veían sus ojos, muy enamorado. Vio una mujer, le dijo a los padres: quiero esta mujer para mí. Luego fue por allá y se acostó con una prostituta. Luego fue y vio a la filistea y se enamoró de ella, ¿cierto? Entonces, por un momento Sansón fue cortado, mucho tiempo. A él le sacaron los ojos, ¿recuerdan? Sí, claro. Y él le sacaron los ojos porque la escritura muestra que lo primero que hizo él fue vio una de las mujeres. Vio. La primera mujer con la que estuvo. Vio. Entonces el Señor, si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Y él no se lo sacó. No se lo sacó. Viene el Señor y se lo saca. Entonces él fue cortado por un tiempo. Se lo llevaron esclavo ante los filisteos. Y la escritura dice que el pelo le volvió a crecer otra vez. ¿Sí? ¿Qué es el cabello largo en las mujeres? En parte significa que la mujer tiene una autoridad sobre sí. Eso es lo que significa el cabello largo. ¿Sí? Por eso el hombre no debe tener el cabello largo. ¿Sí? La mujer es la que debe tener el cabello largo porque está mostrando que tiene una autoridad sobre sí. Entonces el cabello largo en Sansón significaba que él estaba sobre la autoridad de Dios. Pero cuando se quita le cortan el cabello, se sale de la autoridad del Señor. ¿Sí? Y dura un tiempo cortado, acá acabamos de leer. Pero en algún momento volvió a percibir el agua. Cuando él le dice: Señor, vuelve otra vez las fuerzas para que yo cobre venganza de los filisteos. ¿Sí? Y dice la escritura entonces que él volvió la fuerza, y esa fuerza que venía a él era ¿por qué? Por el Espíritu. Y dice que se puso sobre las dos columnas y tumbó. Y mató más filisteos que lo que mató en toda su vida, ¿cierto? Es una relación con el viejo hombre. Y entonces él percibió agua y reverdeció. ¿Sí? Lo que dice acá estamos leyendo. Al percibir agua, reverdecerá y hará copa como una planta nueva. ¿Amén? Amén. Terminemos con Juan. ¿Dónde empezamos? Juan 15. Amén. Vamos a leer el versículo 2 y el 8. Entonces recuerde que el Padre, el Señor Jesús es la vid verdadera y el Padre es el labrador. ¿Sí? Verso 2, Juan 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? Voy a leer el mismo verso de la Biblia textual. Todo pámpano, el pámpano es como la rama o el retoño, es el sarmiento de la vid. Que en mí no lleva fruto, la textual dice, lo levantará.
La palabra griega para levantar es la palabra griega airo. Esta palabra sucede cuando el Bautista ve al Señor Jesús, Juan 1:29, y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita. La palabra airo significa coger. Una persona tiene una carga, se la quita, se la pone sobre sí mismo y se la lleva. Eso es lo que significa la palabra griega airo. Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a levantar. ¿Sí? Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, los privan, esos pámpanos, de participar de los frutos de la vid. Ahora, ¿ese arder a qué hace referencia? ¿Sí? Tinieblas de afuera, castigo, el crujir de dientes. Ese hace referencia. Que el Señor nos ayude. Necesitamos ser ayudados por el Señor. Amén. Entonces, ahí vimos un aspecto en parte de lo que es Dios como labrador y nosotros como árbol. Debemos dar fruto. Que el Señor nos ayude más. Vamos a orar al Señor, agradecerle. Digno es el Cordero.